El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les dan la más cordial bienvenida al coloquio El Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional. Agradecemos y saludamos a quienes encabezan con su distinguida presencia este coloquio. Saludamos respetuosamente al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas. Del mismo modo, distinguimos la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. Con agrado saludamos al director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Roberto Lara Chagoyán. Valoramos ampliamente la presencia del director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Carlos Soriano Cienfuegos. Agradecemos a quienes siguen en vivo este coloquio a través de las diversas plataformas digitales del Poder Judicial de la Federación. Distinguida concurrencia. Escucharemos a continuación y para dar inicio a este coloquio al titular del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Carlos Soriano Cienfuegos. Adelante, por favor. Señor ministro, don José Fernando Franco González Salas, distinguida magistrada presidenta Janine Otálora Malasis, doctor Roberto Lara Chagoyán, director del Centro de Estudios Constitucionales. Apreciable público asistente, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer la presencia de nuestras distinguidas autoridades, así como la hospitalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al recibirnos en sus instalaciones. En estos minutos que me dirigiré a ustedes, deseo ser ante todo breve para dar paso a las brillantes disertaciones de los expositores que presiden este coloquio. Por ello, centraré de inmediato mi intervención en un aspecto: el papel de la Escuela Judicial en el apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional y el modo en que la nueva forma de cooperación y coordinación entre el Centro de Estudios Constitucionales de nuestra Corte y el Centro de Capacitación Judicial Electoral coadyuvará con tal tarea. Desde la perspectiva propia de su entorno académico y jurisdiccional, el profesor y juez de la Corte de Apelaciones de Chicago, Richard Posner, expone en su libro Senderos Divergentes, la Academia y la Judicatura, algunos de los retos que enfrenta el ejercicio de la función judicial, que me parece se pueden sintetizar en dos grandes sectores. El primero lo constituyen los problemas interpretativos y de construcción doctrinal de los métodos de análisis y resolución de los casos. Reitero, de los métodos, más que de la generación de conocimientos especializados en alguna rama del derecho. Insisto en el punto porque volveré a ello un poco más adelante a fin de proponer un matiz. El segundo punto se integra por las cuestiones organizacionales de las instituciones jurisdiccionales. La problemática se hace más compleja desde la perspectiva del autor que he citado, dado que las soluciones estarían a mano si la academia jurídica tuviera una agenda de investigación robusta en cuanto a la producción de doctrinas que atendieran las prioridades institucionales y sistémicas del Poder Judicial. Lo mismo es aplicable para los aspectos de evaluación de la administración de los tribunales. Sin embargo, ambos temas no son centrales en las escuelas de derecho ni en los institutos y centros de investigación jurídica, según el mismo autor, Posner. Para ejemplificar lo anterior,
el autor señala que solo conoce de un esfuerzo específico, el programa de posgrado en estudios judiciales de la Universidad de Duke. Sin caer en exageraciones, y no digo que Posner lo haga porque sus ideas tienen lugar en un sistema jurídico diferente al nuestro, es totalmente plausible y legítimo que las agendas de docencia e investigación de las universidades no se compadezcan a plenitud con las necesidades de los poderes judiciales. Es precisamente ahí y exactamente por eso que la escuela judicial, como concepto, deviene en un puente entre la academia y la jurisdicción. Es una forma en que el Poder Judicial gestiona de manera autónoma sus necesidades en cuanto a generación, reproducción y difusión de conocimientos. En la materia electoral, me permito someter a su consideración una breve agenda que la Escuela Judicial está llamada a desahogar para cumplir con sus fines. Primero, y como ha sido una constante, la necesidad de producir y difundir conocimientos especializados que en principio parecen más cercanos a otras ramas del derecho, mismas que a su vez tienen más puntos de contacto con el mundo electoral. Y aquí señalo que se aprecia una diferencia sustancial con lo expuesto por el profesor Posner. Pensemos, por mencionar solo un ejemplo, en los temas relacionados con el derecho administrativo sancionador electoral. En segundo lugar, la constitucionalización y globalización de todo el ordenamiento jurídico mexicano a través de reformas relevantes como la de Derechos Humanos de 2011, pero también mediante precedentes de los órganos de jurisdicción constitucional. Preponderantemente, nuestra Suprema Corte suponen un cambio en los métodos hermenéuticos de estudio y solución de los casos que llegan al conocimiento de los juzgadores. Por ejemplo, directivas interpretativas como la pro persona, que transforma el esquema mediante el que se conoce de un asunto. Finalmente, como tercer punto, y en el terreno de las cuestiones propias de la forma de trabajo de la Escuela Judicial, subyacen dos aspectos referentes a su método que me gustaría señalar. Primero, debido a la amplitud de temas que requieren de conocimientos jurídicos especializados, frecuentemente la producción de los mismos ya no puede recaer exclusivamente en los juristas, dado que estos no poseen todos los conocimientos, tanto técnicos como metodológicos necesarios para ello. Por lo anterior, en la actualidad, la formación de grupos de investigación interdisciplinarios constituye una respuesta ante la complejidad contemporánea del derecho. En segundo lugar, la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos en la materia electoral de forma rápida, efectiva y más allá de los recursos que pueden emplearse en un salón de clases con docente, lleva a hacer uso de diversas tecnologías de comunicación e información en estos procesos. Lo anterior implica que la Escuela Judicial debe modernizarse en los aspectos informático y pedagógico para ofrecer, en la medida de lo posible, cursos autogestionables que faciliten el trabajo autónomo de los alumnos. A partir de la nueva integración de la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su centro, ha capacitado de forma presencial a más de 2.500 personas, adscritas a las autoridades de las entidades federativas y desde luego también pertenecientes a la militancia de los partidos políticos. Y mediante los 22 programas de educación a distancia se ha atendido a un total de 8.797 personas, de las cuales más de 6.700 ya han concluido sus cursos, talleres o diplomados. A lo anterior se suman nuestros posgrados, la ya existente especialidad en justicia electoral y las 2 maestrías en derecho electoral de reciente creación. Una presencial, cuya primera generación inicia sus actividades del segundo de 3 módulos este viernes, y la virtual, cuyos aspirantes a integrar también la primera generación presentaron el respectivo examen de admisión ayer precisamente, y en este momento estamos en la etapa de diagnóstico en el centro para el diseño de un programa de doctorado.
Desde luego, hay mucho por hacer y la cooperación con el Centro de Estudios Constitucionales ya tiene en puerta un primer producto: la celebración de un seminario que titularemos Constitución y Elecciones, cuyo programa abordará los temas de mayor actualidad que existen al respecto, teniendo ante todo una perspectiva plural y por tanto más rica. La colaboración entre ambas entidades hermanas, como somos, es natural y es esperanzadora. Por ello mismo estoy seguro que será provechosa y efectiva para el adecuado apoyo de nuestros órganos jurisdiccionales, tal y como lo marcan nuestras normativas internas. Los recursos materiales, pero sobre todo los recursos humanos, ayudarán a encontrar mejor respuesta a cualquier dilema que se enfrente. Y por ello no dudo que nuestra actuación coordinada y colaborativa es el mejor de los caminos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Soriano. Acto seguido, escucharemos al doctor Roberto Lara Chagoyán, quien es director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo respetuosamente al señor ministro Fernando Franco González Salas y a la magistrada Janine Otálora Malasís, así como al doctor Carlos Soriano Cienfuegos, y a quienes les damos la más cordial bienvenida a esta sede del Centro de Estudios Constitucionales. Asimismo, saludo a todos los invitados y asistentes a este evento. Para el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un verdadero privilegio celebrar este coloquio en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta Suprema Corte de Justicia pretenden llevar a cabo un acercamiento de carácter institucional que permita a ambos tribunales advertir puntos de convergencia en aquellos temas que les son comunes, lo que podemos denominar genéricamente la materia constitucional electoral. Hablar de materia electoral es de suyo complicado, pues como sabemos, existen múltiples aristas que dificultan perfilar una delimitación conceptual perdurable. Cada caso que ha sido resuelto por la Suprema Corte, especialmente en acciones de inconstitucionalidad, ha aportado elementos definitorios que han venido a enriquecer el concepto, pero al mismo tiempo han roto previas definiciones que se creían cerradas. Por ejemplo, la Suprema Corte ha establecido que las normas generales en materia electoral no solo, cito, son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos, o que deban influir en ellos de una manera u otra. Fin de la cita. Determinar qué es directo y qué es indirecto con respecto a la materia electoral ha supuesto muy interesantes discusiones al interior del Pleno de la Suprema Corte, pues como se sabe, la determinación de la materia electoral es una condición necesaria para la procedencia de una acción de inconstitucionalidad en la materia. Algo tan aparentemente simple como determinar cuál problema es de naturaleza electoral y cuál no, es apenas una muestra de lo complejo de los problemas a los que se enfrentan a diario nuestros tribunales supremos. Pues bien, la materia electoral, muchas gracias, es tratada por ambos tribunales en sus respectivas competencias, como sabemos, y sus líneas jurisprudenciales caminan, podemos decir, de manera paralela. Cuando ha llegado a haber alguna contradicción en la resolución de algún conflicto, ha sido la interpretación constitucional y el uso de las normas que confieren poderes lo que les han valido a ambas instituciones para tejer el tapiz de la coherencia. El coloquio busca crear un espacio de discusión y análisis de carácter académico entre ambos tribunales, y qué mejor que hacerlo a través de sus respectivos centros de investigación por antonomasia,
el Centro de Estudios Constitucionales y el Centro de Capacitación Judicial Electoral. A nuestro juicio, estos dos organismos cuentan con la infraestructura, tanto humana como material, idónea para poder llevar a cabo, si las autoridades así lo deciden y autorizan, una serie de acciones destinadas a fortalecer la reflexión académica que surge con motivo del trabajo cotidiano de los magistrados, magistradas, ministros y ministras. Los puntos de convergencia que constituyen fértiles campos de trabajo entre las dos instituciones tienen que ver, como no podría ser de otro modo, con la idea de constitución. Permítaseme ahondar brevemente en este punto. La misión común de estas dos instituciones del Estado mexicano es la defensa de la Constitución, en el cauce de sus respectivas competencias. Para llevar a cabo esta defensa, los magistrados, magistradas, ministros y ministras se valen de la interpretación y el método jurídico. A su vez, para poder llevar a buen puerto sus interpretaciones, precisan de un punto de partida como base epistemológica, la idea de constitución como norma jurídica y como pacto social. De todos es sabido que la idea clásica de constitución descansaba más bien en la dimensión política que en la jurídica. No por nada, las constituciones se denominan a sí mismas como constituciones políticas. Como señala García-Enterría, el constitucionalismo moderno ha experimentado un cambio a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que cada vez más la Constitución ha sido considerada como una norma jurídica, sin que ello le reste o merme su origen político. Esta transformación, de acuerdo con este autor, se ha debido esencialmente a tres factores. Primero, desaparición de cualquier alternativa al principio democrático puro. Segundo, la consagración definitiva del sistema de justicia constitucional con base en el modelo norteamericano reelaborado por Hans Kelsen. Y tercero, defender a ultranza el sistema democrático mismo, los derechos fundamentales y valores sustantivos frente a las leyes ordinarias, es decir, frente a las mayorías. Hoy podemos decir de la mano de Luis Fabriu que la Constitución tiene una fuerza vinculante indiscutible, lo cual significa que la Constitución ha dejado de ser un mero manifiesto político cuya concretización era tarea exclusiva del legislador y no del juez. Se habla en este tono de una era de la constitucionalización, en la que la Constitución se concibe como una norma jurídica directamente vinculante que no necesita de un desarrollo legislativo secundario para ser aplicada. El viejo modelo consideraba que determinados principios o valores constitucionales, así como los derechos sociales, no podían ser utilizados en el razonamiento judicial y por ende no podían tener consecuencias normativas de manera directa, sino que era necesario esperar a que el legislador se hiciera cargo de la regulación específica y concreta. Hoy en día, el uso de normas constitucionales como premisas normativas en el razonamiento de ambos tribunales es tan normal que prácticamente pasa inadvertido. La teoría constitucional ha dibujado diversas concepciones de constitución. Por ejemplo, Josep Aguiló agrupa en 4 pares opuestos estas concepciones que representan respectivamente el viejo y el nuevo régimen. 1. Una constitución mecánica frente a una normativa. 2. Una procedimentalista frente a una sustantiva. 3. Una política frente a una jurídica. Y 4. Una concepción de fuente de fuentes del derecho frente a una concepción como fuente directa del derecho. La jurisprudencia que han generado ambos tribunales en estas 2 décadas ha sido crecientemente orientada por el constitucionalismo moderno. De eso no cabe duda. Esta dimensión normativa, regulativa de constitución se manifiesta especialmente a la hora de resolver conflictos entre derechos fundamentales. Por parte del Tribunal Electoral, especialmente, aunque no solo, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el famoso JDC, mientras que por parte de la Suprema Corte, a través esencialmente, aunque no solo, del juicio de amparo. Al respecto, me permito citar una afirmación contenida en una sentencia de amparo, el ADR
2044 del 2008, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte, en el que se lee lo siguiente. Ya no es una constitución simplemente constitutiva que se limite a establecer las instituciones y órganos que materializan los poderes del Estado y les atribuya ámbitos de competencia, sino que también es una constitución regulativa que declara cuáles son los fines y valores que dan sentido a las formas y procedimientos de acción política y los convierte en prohibiciones y deberes, en estándares sustantivos que aquellos deben respetar. Pues bien, en esta evolución del trabajo de ambos tribunales se ofrece una rica veta de análisis con un interés académico incuestionable que permite plantearnos preguntas como las siguientes. ¿Qué relación existe entre la llamada técnica jurídica y el nuevo modelo constitucionalista? ¿Qué métodos interpretativos suelen usar los tribunales para resolver conflictos de derechos? ¿En qué medida se da la llamada sobreinterpretación constitucional? ¿Cómo se articulan las decisiones de los tribunales con los efectos de las sentencias que emiten? ¿Cómo se concibe el activismo judicial? ¿Qué uso se da al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho comparado? ¿Qué tipo de uso se da a la teoría del razonamiento judicial? ¿Qué autores se utilizan a manera de argumentos de autoridad por los tribunales? ¿Se concibe conscientemente la creación de una doctrina jurisprudencial? ¿Qué peso tienen los principios y cómo se conjugan, con las reglas? ¿Qué peso tiene el principio de proporcionalidad alexiano en ambos tribunales? ¿Cómo articulan en sus resoluciones el trabajo de investigación empírica tan necesario para el logro de los ideales del constitucionalismo moderno, entre muchas otras cuestiones? Pero no solo en materia de interpretación constitucional de los derechos humanos existen puntos de convergencia, sino que también es posible trazar líneas de investigación y estudio que tienen que ver más con la consolidación del modelo político jurídico que tiene como vértice la Constitución. Así, por ejemplo, es conveniente preguntarnos por el llamado hiperreformismo o reformismo constitucional. Las preguntas que nos vienen a cuento son: ¿cuál es el papel del poder reformador de la Constitución ante una reforma constitucional? ¿Debe llevar a cabo las reformas este poder con base en un espíritu original de la Constitución o, por el contrario, debe responder de manera exhaustiva a las demandas que la sociedad impulsa a través de sus representantes? ¿Cómo debe entenderse la rigidez constitucional en concordancia con el principio de supremacía constitucional? ¿Qué valor tiene la independencia judicial? ¿Qué valores tienen la deliberación y la participación sociales? Otro grupo de preocupaciones relacionadas con la consolidación de las instituciones democráticas del Estado mexicano podrían ser: ¿cómo ha influido en la construcción del Estado de Derecho la reforma constitucional de 1994, mediante la que se creó el Consejo de la Judicatura Federal y se consolidó a la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional? ¿Qué papel ha jugado la reforma político-electoral de 1996, conocida como la reforma definitiva, en nuestra incipiente transición política hacia la democracia? ¿Cómo ha contribuido la jurisprudencia electoral en la evolución del modelo de financiamiento público partidario en México? Pues bien, hago votos porque el Centro de Estudios Constitucionales y el Centro de Capacitación Electoral unamos esfuerzos para establecer proyectos de investigación y llevemos a cabo acciones conjuntas que permitan la reflexión, la investigación y el análisis sobre temas como los que he mencionado. Como muestra de lo anterior, tal y como lo acaba de señalar el doctor Soriano, llevaremos a cabo un primer evento, un congreso que denominaremos La Constitución y las Elecciones, que esperamos sea el primero de muchos. Asimismo, buscaremos llevar a cabo publicaciones conjuntas e intercambio de experiencias con investigadores nacionales y extranjeros. Estoy convencido de que el intercambio de ideas
el debate riguroso y el espíritu crítico son los mejores rasgos de carácter que podemos imprimir a las instituciones a las que pertenecemos y nos debemos. No cabe duda que ese espíritu de libre discusión, promovido por los propios tribunales que hoy se sientan a dialogar, demuestra un compromiso serio con la transparencia y la rendición de cuentas, acompañada de rigor académico. Así, la sociedad receptora tendrá la ocasión de conocer mejor lo que sucede al interior de sus tribunales y con ello ganará la democracia. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, doctor Lara. De manera muy respetuosa, solicito por favor haga uso de la voz la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Janine Otalora Malassi. Buenas tardes, muchas gracias. Distinguido ministro Fernando Franco González, es un honor compartir con usted una mesa el día de hoy. Igualmente, doctor Carlos Soriano, doctor Roberto Lara, muchas gracias también a la Suprema Corte de Justicia por abrir este espacio compartido, y a todas y todos los presentes hoy en la tarde, muchas gracias por acompañarnos. Las instituciones condicionan el desarrollo de un país, como en su momento lo señaló el premio Nobel Douglas North, diciendo: las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. A su vez, el cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo. Esta importante tesis implica que son las instituciones de un país, entendidas formalmente como sus organismos, leyes y normas formales e informales, las que permiten desarrollar o detener su evolución. De esta forma, una sociedad podrá progresar si sus instituciones promueven la cooperación entre los individuos o bien la solución pacífica de los conflictos. Este es el caso del surgimiento y desarrollo del Sistema Integral de Justicia Electoral en México, que por 2 décadas ha defendido los derechos político-electorales de los ciudadanos, legitimado la celebración de elecciones en nuestro territorio nacional, permitido la resolución de controversias por la vía del derecho y contribuido a la alternancia democrática, así como a la transmisión pacífica del poder. Este sistema ha sido el fruto de muchas generaciones de mexicanos que dieron su talento y esfuerzo para diseñar un esquema electoral que tuviera como base lo jurídico y ya no lo político. La reforma constitucional de 1996 fue un parteaguas para crear este sistema. Se judicializaron los procesos electorales y se creó un tribunal electoral formando parte del Poder Judicial de la Federación. Tal como en su momento lo señaló el ministro Fernando Franco González, el gran mérito de la reforma de 1996 fue en 2 sentidos. Cito al señor ministro. El primero, mediante el fortalecimiento de la autonomía e independencia resolutiva de las instituciones electorales. El segundo, al establecer por primera vez en la historia de nuestro país el control constitucional y legal de las normas generales, actos y resoluciones en materia electoral, tanto federales como locales. Y en efecto, con esta reforma se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer el control constitucional de las leyes electorales y se dispone que el Tribunal Electoral se ocupará del control constitucional de los actos electorales. A partir de 1996, el Sistema Integral de Justicia Electoral se ha venido fortaleciendo con posteriores reformas constitucionales y legales, así como a través de las propias resoluciones judiciales y de la jurisprudencia en la materia. Sin duda, este sistema ha contribuido positivamente a la consolidación de la democracia en nuestro país, así como a la alternancia democrática, no solo en el Poder Ejecutivo Federal, sino en todos los órdenes de gobierno.
José Goldenberg nos recuerda de manera muy acertada que gracias a todos estos esfuerzos, por primera vez hubo elecciones en la capital y ganó un partido de oposición al gobierno federal. Por primera vez contamos con una Cámara de Diputados sin mayoría alguna de un partido político. Por primera vez hubo alternancia en centenares de municipios, diferentes gobernaturas y en la propia presidencia de la República, y por primera vez el Senado se equilibró de manera impensable para muchos. Al ver atrás en el tiempo, podemos ver el avance tanto de la democracia como del sistema integral de justicia electoral en México, incluso desde aquel año de 1987, cuando los primeros magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral, dependiente entonces en parte del Poder Ejecutivo, no tenían ni siquiera un lugar para sesionar. Regresando al pensamiento de North, podemos decir que el sistema integral de justicia electoral, a través de sus instituciones, leyes y reglas, ha sido un marco fundamental para encauzar la actividad política en nuestro país y permitir la evolución democrática no solo a nivel federal, sino también a nivel local. Sin embargo, al hacer el recuento de los avances, no debemos de perder de vista el presente de nuestra nación. Hoy existen nuevos retos que están poniendo a prueba a nuestras instituciones democráticas y que debemos atender con premura y con seriedad. Se trata de adaptar nuestras instituciones a las nuevas realidades sociales para que sigan siendo la vía que facilite el desarrollo político de México. Quisiera referirme brevemente a tres de estos retos. El primero consiste en lo cerrado que resultan ser ahora los resultados de las elecciones, lo cual ha traído como resultado una desconfianza mayor, un descontento e incredulidad en un sector importante de la ciudadanía. Pareciera que de pronto hemos regresado en el tiempo, en aquellas épocas en que los actores políticos ponían en duda la credibilidad de todo el sistema electoral. Pero a diferencia de lo vivido en el pasado, hoy tenemos instituciones fuertes, mecanismos y procedimientos para atender las inconformidades y dar certezas sobre la voluntad expresada por la ciudadanía, ello exclusivamente a través del derecho. Me parece que es deber del sistema integral de justicia electoral recobrar la confianza ciudadana en la democracia y el sufragio mediante la aplicación irrestricta del derecho electoral. En efecto, recuperar la confianza de la ciudadanía es vital para nuestra democracia y el porvenir de nuestra nación, más aún cuando el año que entra se llevarán a cabo más de 3.600 elecciones, tanto a nivel federal como local, en un solo día, lo que significarán retos jamás vistos para la justicia electoral. Segundo tema. Además del número de elecciones y de su complejidad, los acelerados cambios en materia política, social, económica y tecnológica están planteando problemáticas y desafíos novedosos, para cuya resolución y superación las categorías y conceptos construidos hasta ahora por la doctrina y la jurisprudencia ya no son suficientes. Por ejemplo, las tecnologías de la información permiten hoy una mayor cercanía entre personas, instituciones y sociedades, así como poder saber lo que está sucediendo en diversos foros y regiones del mundo de manera inmediata. De acuerdo con datos del INEGI, si bien solo el 59.5% de los ciudadanos tienen Internet, lo cierto es que dentro de este porcentaje, el 90% se comunica a través de estas vías y obtiene información a través también de estos medios de comunicación. Esta situación permite difundir de manera instantánea la opinión de los ciudadanos con respecto a sus instituciones y además exigirles mayores y más prontos resultados como consecuencia del sentido de inmediatez que vive nuestra sociedad.
Las redes sociales se han vuelto ahora un elemento fundamental en las campañas electorales y es un fenómeno ante el cual el juez tendrá cada vez más que pronunciarse. Pero también estas nuevas tecnologías de la información exigen cada vez más por parte de todas las instituciones públicas de una mayor transparencia para permitir que nuestro actuar sea entendido y comprendido por la ciudadanía. Otro de los tópicos novedoso totalmente en esta materia electoral y que se aplicará por primera vez es el tema de la reelección, que en algunos casos incluso carece de normatividad, por lo que será exclusivamente la interpretación jurisprudencial que podrá darle sus alcances. Tercer reto, la cuestión de cómo se resuelven las disputas electorales en los tribunales competentes adquiere hoy tanta importancia para la ciudadanía como el fondo de los asuntos que resolvemos en los tribunales. Forma y fondo son ahora indisolubles, son dos caras de una misma moneda para los ciudadanos. Por estas razones es indispensable que las instancias de impartición de justicia electoral reforcemos los mecanismos y los canales de transparencia, participación y colaboración ciudadanas, características que son propias de la justicia abierta que reclaman nuestras sociedades democráticas. En suma, estos son algunos de los retos a los que hoy nos enfrentamos los jueces electorales y que debemos atender con responsabilidad, apertura, conciencia social y profesionalismo. Quienes somos parte de este sistema integral de justicia electoral en México, debemos trabajar para adaptar nuestras instituciones a las nuevas realidades sociales y permitir que éstas puedan ofrecer a los ciudadanos los resultados que están exigiendo. A 2 décadas de la conformación de este sistema integral de justicia electoral en nuestro país, podemos decir que se han rendido buenas cuentas y que éste se sigue fortaleciendo para llevar a cabo plenamente la función de impartición de justicia. También hay que destacar que no solo tenemos retos que enfrentar, también hay grandes oportunidades que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, a partir del año de 2011, la Constitución nos mandata promover los derechos humanos. El artículo 1 establece las obligaciones de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias en esta materia. Y entre estas obligaciones están las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que están los derechos político-electorales. Y esta oportunidad la tiene que asumir el juez electoral con convicción y un amplio sentido del deber, lo que estamos haciendo desde el Tribunal Electoral, desde las salas regionales como desde la sala superior. Por eso hemos desarrollado importantes instrumentos destinados a impulsar esos derechos, como la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y la plataforma digital Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Queremos contribuir al cambio social y ayudar a forjar una cultura de la legalidad democrática en pleno respeto de nuestro marco constitucional, para que los ciudadanos sepan cómo actuar y acudir a las instituciones cuando se vulneren sus derechos políticos. En el tribunal tenemos un compromiso profundo con la democracia y lo seguiremos demostrando a través de nuestras sentencias. Quiero hacer un reconocimiento aquí al doctor Carlos Soriano y al doctor Roberto Lara por la organización de estos coloquios que finalmente son lo que permiten el acercamiento de 2 órganos fundamentales en nuestra justicia que preservan el orden constitucional. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente su mensaje, magistrada presidenta Otálora. Enseguida, de manera muy respetuosa, solicito por favor haga uso de la palabra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas.
Muy buenas tardes a todos. Magistrada Janine Madeleine Otálora, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tan cercano a mí como usted sabe. Doctor Roberto Lara Chagoyán, director del Centro de Estudios Constitucionales de nuestra querida Suprema Corte. Doctor Carlos Soriano Cienfuegos, le comentaba el gusto que me da escuchar el nombre de la institución que dirige dentro del tribunal, el Centro de Estudios de Capacitación Judicial Electoral. Algún día les platicaré las vicisitudes que vivimos para que esto pudiera caminar. Distinguidas juzgadoras y juzgadores, distinguidas señoras y señores. Reciban todos un saludo del presidente Luis María Aguilar Morales, quien me honró y me distinguió con su representación para estar en este evento, y además pues que me da un inmenso gusto por el tema que abordamos hoy. Y creo que el tema fue perfectamente escogido porque efectivamente son 20 años de que hay un sistema integral de justicia electoral en el país. Realmente por ello me complace muchísimo estar aquí con ustedes esta tarde. Ya lo han mencionado tanto los directores de los centros como la magistrada presidenta, la importancia que tiene el intercambio de conocimientos, de experiencias, en cualquier foro académico serio, pero especialmente para nosotros en este foro en que se abordarán temas electorales y desde el punto de vista constitucional, lo cual es la tarea fundamental que tenemos tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus órganos jurisdiccionales. Me parece que con esto efectivamente se fortalece la cultura académica, la cultura científica dentro del estudio que se debe realizar, porque al final del día eso es lo que permite que cuando se llega a la judicatura se llegue con un acervo suficiente de conocimientos para ponerlos en práctica y adecuarlos al caso concreto que se debe resolver. Creo que yo sumaría los retos que tiene el tribunal, como lo tiene la Suprema Corte todos los días, es precisamente que todo ese bagaje de conocimientos, toda esa serie de instrumentos que tenemos de carácter intelectual, muchas veces son rebasados en la realidad y el juez tiene que aplicar también su sentido constitucional, su sentido para la protección de los derechos humanos y su sentido de justicia en última instancia. Y creo que esto es lo que también va legitimando a las instituciones. En la invitación que me hicieron llegar, los organizadores me solicitaron realizar un balance de la trayectoria de lo que denominaron, con gran tino, lo repito, ¿no?, el Sistema Integral de Justicia Electoral. En atención a ello, esta tarde me permitiré compartir con ustedes una serie de reflexiones basadas en mi experiencia como integrante del máximo Tribunal Constitucional, en el que ya llevo más de 10 años, y también en mis memorias de cuando integré el Contencioso Electoral y el Tribunal Federal Electoral, que además me han permitido, por un morbo positivo, seguir muy de cerca también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No pretendo de ninguna manera hacer un diagnóstico exhaustivo de todo lo que puede uno decir en este coloquio, sino solo esbozar algunos apuntes que quizás pueden serle útiles para encadenar una serie de cuestiones que me parece que son importantes para entender en qué momento estamos y por qué hemos llegado a este momento con instituciones sólidas. Respecto de esto, solamente haré algunas reflexiones de contraste para representar gráficamente lo que significa la evolución en muy pocas décadas particularmente de la justicia electoral. Y creo que no podemos perder de vista tres tiempos y tres instituciones que generaron esta evolución.
La primera en 1977, que se olvida en el cúmulo de cosas que hoy existen, ¿verdad?, cuando se estableció un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las determinaciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente no prosperó este recurso. Por un lado, había serias críticas porque no era un recurso que le permitiera a la Corte dictar sentencias vinculativas. Y esto fue atacado tanto adentro como afuera de la Suprema Corte de Justicia, lo que hizo que desapareciera. Hubo 23 nada más de estos recursos que nosotros hayamos podido encontrar y ninguno de ellos fue resuelto en el fondo. Todos se resolvieron por cuestiones de fondo. El segundo es precisamente el mencionado por la magistrada, que le agradezco que lo haya señalado en su intervención, que es el contencioso electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Ese fue el embrión, un pequeño tribunal con poquísimas facultades resolutivas, con una infraestructura verdaderamente limitada, ¿no?, que logró sembrar de manera definitiva, como se aprecia en la historia, que era indispensable contar con una judicatura electoral especializada en nuestro país. Le tocó vivir un solo proceso, el de 1988, complicadísimo, y en ese proceso solamente resolvió, fíjense nada más, es una cosa muy curiosa, en esa vida efímera resolvió solamente 44 recursos de apelación y 593 recursos de queja. Ahora, tomen en cuenta que se tuvieron que resolver en un contexto verdaderamente dramático, no estoy exagerando, por la situación que generó esa elección, ¿verdad?, en 23 días. Y tomen en cuenta que el tribunal contaba con 12 máquinas eléctricas, ¿verdad?, y éramos solo unas cuantas decenas de personas las que trabajábamos. A pesar de ello, ese tribunal sentó una huella, y esa huella fue que había que sustituir el sistema político de calificación de las elecciones, es decir, los colegios electorales, por un sistema jurisdiccional o administrativo jurisdiccional, como lo quieran llamar, que fuera el que jurídicamente resolviera en última instancia los conflictos electorales. Evidentemente, ¿no?, ese se tuvo que transformar y así nació el Tribunal Federal Electoral, con mucho más capacidad resolutiva. Y lo importante de este tribunal es que consolidó realmente la idea ya generalizadamente de que tenían que sustituirse los colegios electorales. Y esto costó 6 años de intenso trabajo. Aquí hubo una reforma en 93, importantísima, también se pierde de vista, por la cual se estableció una segunda sala, una sala de segunda instancia se llamaba en el Tribunal de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de desaparecer los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores. Y si ustedes leen los periódicos de entonces, anunciaban la debacle, la crisis política mexicana, porque no iba a haber colegios electorales. Y ese tribunal por primera vez invalidó 2 elecciones de diputados jurisdiccionalmente. Fue un triunfo cuando se ordenó por primera vez abrir paquetes electorales y recontar votos contra la opinión generalizada del sector político. Este tribunal obviamente permitió con esas reformas lograr que se trascendiera al paso más importante, que fue en 96, en donde realmente inicia la justicia integral electoral. ¿Por qué? Porque se logró conjugar 2 aspectos: la justicia constitucional con la legal de manera integral. Y eso fue lo que hizo, como recordarán, que las acciones de inconstitucionalidad se dejaran en la Suprema Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que algunos no lo entendieron así, se le dotó de la facultad de inaplicar las normas por resultar inconstitucionales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde entonces,
ha demostrado que no fue un error histórico como todos lo señalan, sino un verdadero éxito y afortunada decisión de los mexicanos de fortalecer la justicia electoral. Ahora, respecto a la visión general del tema que nos ocupa, quisiera comenzar haciendo referencia a uno de los aspectos a los que se ha prestado mayor atención en este año que celebramos el centenario de la Constitución de 17. Me refiero desde luego al dinamismo del cambio constitucional por la vía de la reforma. Unos lo critican, otros lo alaban, pero lo cierto es que tenemos un dinamismo de reforma constitucional muy significativo. Como ustedes saben, hasta enero pasado nuestra Carta Magna había sido objeto de 231 decretos de reforma y que han reformado en más de 700 ocasiones distintos artículos de la Constitución. Estas cifras hay que tomarlas con la reserva debida, puesto que algunos artículos han sido reformados en sus mismas porciones normativas varias veces. Consecuentemente ha sido reforma sobre reforma. Desde entonces se publicaron 2 decretos adicionales, uno en materia de justicia laboral y otro en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos son los últimos, junto con la última reforma constitucional en materia de justicia laboral, como ustedes saben. Mi intención al traer a colación estos datos no es abundar en las críticas que se han planteado a este rasgo de nuestro constitucionalismo. La idea es simplemente resaltar que no pocos de los cambios realizados a nuestra Constitución han sido respuesta a condiciones específicas que requerían de la atención del Estado a través del derecho. El tema que nos ocupa hoy es, a mi juicio, una de las materias en las que la reforma constitucional ha producido más cambios significativos, aunque desde luego estos no estén exentos de retos igualmente importantes. En especial quisiera hacer referencia a 2 reformas que contribuyeron de manera sustancial a que este país se transformara de manera pacífica por la vía de la ley y comenzara progresivamente a consolidarse como un Estado constitucional democrático de derecho. Como ya lo señalé, están las reformas en materia electoral respecto de la judicatura electoral específicamente, pero además tenemos la reforma de 1994, por la cual se transformó el sistema orgánico de la Suprema Corte de Justicia, pero también se le dotó de facultades muy importantes. Todos ustedes lo conocen, se amplió en gran medida el espectro de acceso a la controversia constitucional y se creó la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero originalmente, fíjense ustedes, porque no había el deseo de tener este tipo de conflictos, ¿verdad?, se excepcionó la materia electoral. Esta parte, me refiero en 1990, ¿por qué? Porque no habían las condiciones dentro del propio Poder Judicial y en el país para que se hiciera. Y fue en 96 cuando ya se da el paso y se abre todo esto. Consecuentemente, el sistema se integró y a mí me parece que de manera brillante, porque combinó 2 aspectos que hasta ese momento, me refiero hasta 1996, habían caminado de manera separada. La justicia electoral estaba encargada a un órgano jurisdiccional autónomo, ¿verdad?, y la Corte no conocía en lo más mínimo de los problemas electorales, a pesar de que seguía existiendo la jurisprudencia de que cuando se violaban derechos humanos, garantías individuales en aquel entonces, ¿verdad?, iba acompañado de cuestión electoral, entonces sí lo podía ver. Y si ustedes lo ven, la facultad que tenía también de investigar el voto público se utilizó muy pocas veces y siempre con un sentido marcadamente político. Consecuentemente, no había participación del Poder Judicial de la Federación hasta entonces, hasta 96, en la parte electoral. Pero con esta reforma, ¿qué se logró? Primero, que el Tribunal Electoral se incorporara al Poder Judicial de la Federación. Esto lo he dicho en muchas ocasiones y es muy importante. El Tribunal Electoral es un poder del Estado cuando actúa. Y esto se hizo así, a pesar de muchas críticas. ¿Por qué? Porque iba a calificar en última instancia todas las elecciones de los otros poderes, incluyendo la presidencial.
Por eso se incrustó en el Poder Judicial. Pero al mismo tiempo se hizo una amalgama interesante de facultades, ¿no? Y se separaron aquellas que se consideró debían estar separadas, particularmente la acción de inconstitucionalidad. Mucho se habló en aquel entonces de que también debería ser materia del Tribunal Electoral, y sin embargo vimos voces que consideramos que esa era una facultad de la Corte. Y si la Corte conocía de acciones de inconstitucionalidad de todas las materias tan complejas y en algunos aspectos más que la propia electoral, debería conservar esa facultad de manera exclusiva. Y así se logró, junto con otros 3 medios de impugnación fundamentales, el de revisión constitucional, que permite hoy en día poder revisar desde el punto de vista constitucional y un poco legal también, porque por ahí se cuela lo legal, toda la normatividad, sea federal o local del país. En segundo lugar, y es muy importante y las cifras lo acreditan, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, que son, como aquí se mencionó, derechos humanos. Y en tercer lugar, y no menos importante, el mecanismo para resolver todo el conflicto de la elección presidencial y ser los calificadores de la propia elección. Y esto también fue una decisión complicada, porque el tribunal iba a hacer lo que en las otras elecciones de diputados y senadores en principio hacía el IFE o ya hace el INE. Y sin embargo había razones, porque lo que se trataba era de no caer en posibilidades de volver a politizar la elección presidencial. Y fíjense qué importante, y se estuvo de acuerdo. La mayoría de quienes participaron en las negociaciones de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores estuvieron de acuerdo que la mejor garantía es que esto fuera jurisdiccional. Y así se hizo. Entonces, estos 3 mecanismos sin duda han dado una fortaleza muy importante a la judicatura electoral como uno de los pilares del Estado democrático de derecho al que aspiramos. Una manera de observar el funcionamiento del diseño institucional configurado por virtud de estas reformas es precisamente mediante el análisis de la acción de inconstitucionalidad, que complementa. Y la magistrada, y hago un paréntesis, tocó un tema muy importante. Esta convergencia que hay ahora, por lo que les decía, por esta integralidad que tenemos, ¿no?, de puntos de vista entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, que no siempre coinciden, pero que nutren al debate, si ustedes lo ven objetivamente, que a todos nos hacen reflexionar, a todos los interesados, ¿verdad?, porque hay muchos que no les interesa para nada, reflexionar en estos temas. Y cuando la Corte va a revisar un criterio del Tribunal Electoral, no porque lo esté revisando en sí mismo, sino porque va a haber un tema que ya resolvió el Tribunal Electoral, ¿no?, siempre consideramos mucho, ¿no?, al órgano especializado. A pesar de ello, en ocasiones tenemos una visión diferente de cómo se debe resolver. Esto es, en mi opinión, y no muchos lo ven así, pero un equilibrio interno que tenemos, que nos permite nutrirnos recíprocamente, ¿no?, y que permite ir tratando de construir los mejores criterios de lo que realmente se está enfrentando, como les decía, en la realidad que siempre nos rebasa. Como lo demuestran los datos del control abstracto de constitucionalidad, ¿no?, la Suprema Corte ha conocido menos de 1000 casos, ¿no?, en toda esta etapa en que ha tenido la acción de inconstitucionalidad, y 4 de cada 10 son electorales en acciones de inconstitucionalidad. Este es el peso específico que hoy tiene nuestro país, los problemas que se suscitan en la arena de lo electoral. Y evidentemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto muchísimos más casos que tienen que ver con la aplicación directa de nuestro marco jurídico electoral.
Y de ahí por eso han surgido eventualmente diferencias. Libertad de expresión, género, en fin, podría ser una retahíla que no es conveniente por el tiempo que tengo asignado, de puntos que hemos, en algunos casos, ¿no?, converger en una misma posición, o en otros hemos simplemente estado en posiciones distantes. Esto lo que genera es, insisto, un ámbito en donde el problema surge e independientemente de la definición jurisdiccional que lo resuelva, provoca eventualmente inclusive reformas constitucionales para darle salida a problemas que plantean las decisiones del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, o que surgen precisamente de la diferencia de opiniones que pueda haber. Debe reconocerse que la integración de este vasto cuerpo normativo desafortunadamente no ha sido siempre feliz. Este es uno de los problemas que tenemos. Si ustedes se fijan, el artículo 41 ha sido modificado más de 10 veces de 1990 a la fecha, cuando ya era materia electoral. Pero eso no es lo más, digamos, trascendente o lo más notable. Lo más notable es la extensión de las reformas. Y si a eso le suman que ahora nuestros constituyentes originarios, como yo les llamo, no por originarios porque fueron los primeros que hicieron la Constitución, sino porque en realidad son los únicos constituyentes, los estados y las entidades y la Ciudad de México lo único que hacen es votar a favor o en contra de la reforma. Pero es el Congreso de la Unión el que realmente es el constituyente, ¿no? Y el constituyente ha optado por nuestra idiosincrasia constitucional que rige en nuestro país en los últimos años, de hacer transitorios más largos que los artículos sustantivos. Y esto a veces nos mete en unos problemas espantosos. Si ustedes han seguido algunos debates, no voy a meter al Tribunal Electoral, eso, algunos debates que hemos tenido, ¿verdad?, en el análisis de la aplicación de los transitorios se podrán dar cuenta de veras de la complejidad en la que nos ha metido. Entonces, realmente las reformas no han sido muy felices, ¿no? Tuvimos una en que se prohibía las candidaturas independientes. Luego decidieron, ¿verdad?, que sí podía haber candidaturas independientes, pero se les olvidó quitarla, ¿verdad?, de los estados. Entonces estábamos a la mitad del camino. Y mucho tiempo después, ¿verdad?, ya se quitó finalmente, ¿no?, esa prohibición expresa que había de que solo los partidos políticos podían postular candidatos, que venía desde 1946. ¿verdad? Y no solo eso, hicimos la gran reforma de candidaturas independientes. Y yo les pediría que otro día que yo no esté aquí, se sienta en confianza, la magistrada les platique el tipo de problemas que han enfrentado y que van a enfrentar con las candidaturas independientes en el marco jurídico que tenemos. Y miren, lo digo un poco en plan de broma, pero sí también en plan en serio. Este es el tipo de cosas que generarán, sin duda, ¿no?, conflictos inéditos que van a plantearse, ¿no?, a la luz de la posible proliferación de candidatos independientes. Por primera vez tendremos esta figura ondeando, ¿no?, como sombra en el proceso electoral del 18. ¿no? Y bueno, yo creo que tanto el INE como el Tribunal Electoral van a enfrentar en la práctica muchos problemas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Espero equivocarme, pero creo que la realidad lo ha venido demostrando. Y lo pongo como un ejemplo de una muy bondadosa reforma que por la forma en que se hizo, ¿verdad?, pues dejó muchos huecos. Y eso que todavía trataron de introducirle algunas cuestiones cuando reformaron el 41, porque si nos quedamos como estaba el 35, nada más con el enunciado, ¿verdad?, y sin ninguna regla, hubiera sido terrible para la organización de las elecciones con esa figura. Pero esto es parte de la construcción, y esta es la parte bondadosa, insisto, ¿no?, la parte buena de nuestras reformas.
es la parte que aspira a que tengamos una mejor democracia. Y voy a hacer una reflexión final en unos minutos, ¿no?, en relación a esto que creo que es lo más importante de este tipo de eventos en que nos congregan ustedes para escuchar distintos puntos de vista. Hoy, a la luz de todas estas reformas electorales, en mi opinión, no hay duda que tenemos, a mí no me gusta decir las mejores, porque es muy subjetivo, tenemos de las mejores instituciones electorales en el mundo. ¿Tienen problemas? Tienen problemas. A veces se agudizan, a veces se agudizan. Pero su marco institucional y su regulación jurídica son verdaderamente, ¿no?, de admirar, en lo bueno y en lo malo. Y su conformación ha sido producto de toda esta evolución. Por eso les traje a colación algunos antecedentes importantes, porque en mi opinión hay aquí eslabones indisolubles desde 1977, me refiero, con la justicia electoral. Porque todos esos experimentos que se tuvieron previos al Tribunal Electoral permitieron concebir a esta institución y permitieron que se siguiera consolidando con reformas ya como Tribunal Electoral. Y esto es, como bien lo destacaba la magistrada presidenta, lo que le da sustento a los países que aspiramos a ser democráticos de derecho, instituciones fuertes. A todos ustedes quiero dirigirles esta final reflexión. Cada vez que yo escucho a todos los que están en el núcleo de la operación electoral, y más cuando se trata de las gentes que manejan la justicia electoral, me convenzo de que nuestro sistema está en condiciones de enfrentar cualquier reto. Es mi convicción más absoluta, créanmelo. Okay. Hoy el derecho representa la única posibilidad que tenemos, y esa es mi opinión, de salir adelante. Lo que ansiamos todos los mexicanos es un Estado de derecho verdadero, en donde todas las instituciones funcionen bien y cumplan con las tareas que tienen encargadas. Si logramos entre todos esto, el país va a cambiar. No me voy a referir a todo, en materia electoral, en lo que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, en lo que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, está depositada, y es real, la confianza de que el país puede enfrentar, resolver satisfactoriamente las elecciones del próximo año. ¿Por qué? Porque están basadas en decisiones jurídicas, en decisiones que parten de una base de valores y principios plasmados en la Constitución, que es norma. Es mi convicción más absoluta que las instituciones son lo que sus integrantes logran aplicar del marco institucional estructural y del sistema jurídico que nos rige. Y por ello, esta parte del recurso humano se vuelve la parte más importante en la construcción del Estado democrático. Si no lo hacemos, estamos contribuyendo a deteriorar lo que es el verdadero Estado de Derecho. Si lo hacemos, estamos asegurándoles a generaciones futuras que tengan un país mucho mejor del que hoy tenemos. Quiero resaltar que esta es la enorme responsabilidad que tenemos las instituciones frente al país. No neguemos la inconformidad que hay, el desdén
de muchos hacia las instituciones. Demostrémosles que están equivocados. A 20 años de la justicia integral en materia electoral, yo creo que podemos decir que hemos construido instituciones y hemos seleccionado a lo más importante, que es la materia humana, humana que piensa, humana que siente, humana que ve lo que tiene enfrente, para resolver los enormes retos que tendremos que enfrentar, no nada más el año próximo, sino a lo largo de los próximos años en este país. Por eso felicito a quienes organizaron este evento y yo les invito a que seamos críticos, a que veamos las cosas con objetividad en todos los sentidos para que busquemos las mejores soluciones. Y estoy seguro que en este foro se va a lograr eso. Muchas gracias. Agradecemos profundamente su mensaje, ministro Franco González. Antes de concluir este coloquio, el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Roberto Lara Chagoyán, hará entrega de reconocimientos por la participación en este coloquio al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas. Y hará lo propio también con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malasis.